Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema del día de hoy es empaque y rotulado. Revisemos y recordemos qué es un empaque. Empaque es todo recipiente o soporte que guarda un producto y que permite conservar sus características naturales de consistencia, textura, olor, sabor, peso. Veamos entonces qué clases de empaques hay. Tenemos los envases, que es una envoltura especialmente para almacenar el alimento. Tenemos los empaques, que es ojo, envase estamos hablando de algo duro, como el vidrio, como el plástico. El empaque sería ya un recipiente pero flexible que trata de tomar la forma del producto, como los empaques de las salchichas, de las mortadelas. Esos son empaques. Hablamos de envoltura cuando es una capa exterior que envuelve el alimento, como por ejemplo los empaques que se utilizan para los confites. También tenemos los contenedores, que son utensilios grandes, recuperables, que se utiliza para guardar un alimento, como por ejemplo los contenedores plásticos que estamos viendo acá en la diapositiva, donde guardamos vegetales, o los contenedores que debemos ya evitar utilizar, que son los de icopor. Entonces, en este caso, hablamos de contenedores. Entonces, fijémonos que cuando hablamos de empaques, tenemos envase, empaque, envoltura y contenedor. Esas cuatro cosas son un empaque. Pero también tenemos el embalaje. ¿Y qué es el embalaje? Es el recipiente que contiene los empaques o los envases. Por ejemplo, en los bocadillos de hoja, el empaque es la hoja y el embalaje sería la cajita de madera donde vienen los bocadillos. En la bandeja de cerveza, entonces el empaque, ahí estaríamos hablando de envase, el envase es la lata de la cerveza y el embalaje es la bandeja que trae 24 unidades. ¿Qué función tienen los empaques? Pues la función básica es la protección. ¿Protección de qué? De cosas físicas, de humedad, de luz, daños físicos que pueda sufrir el producto por maltrato, por golpes. Entonces, eso estamos hablando de protegerla de factores físicos, de humedad y de la luz. Algunos productos al tener contacto con la luz cambian sus propiedades. Por eso es que los encontramos en envases oscuros o los encontramos, por ejemplo, el vino en botella ámbar. Ámbar ya hablamos de que es la botella color marrón o la verde o la azul. También lo protege de daño mecánico, como cuál, como los golpes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen unas latas y estas son golpeadas o las tiran así sobre las canastas, entonces ese envase protege el producto de cualquier daño por golpes. También lo protegen de daños por temperatura, bien sea frío o bien sea calor. También protegen el producto de contaminantes químicos que puedan haber, como por ejemplo residuos de desinfectantes que pueden tener en el lugar donde almacenan los alimentos, lo cual no debe ser. Y en una exhibición comercial lo protege de que todo el mundo lo está cogiendo y lo pueda contaminar. El objetivo del empaque es llevar el producto desde su cosecha o su captura o en el caso de animales hasta el consumidor final en óptimas condiciones. Entonces, fíjese que acá en la gráfica está este vegetal, lo estamos guardando en un empaque para que lo proteja del viento, de la humedad, de la lluvia y llegue en excelentes condiciones al consumidor. Revisemos cuáles son los materiales que pueden haber para utilizarse para empaques. Tenemos la madera, que es donde ustedes ven que vienen, por ejemplo, los guacales que traen vegetales, que traen tomate, también las cajas de madera donde vienen los vinos. Tenemos el cartón corrugado, compacto o cartulina, papel, que es donde generalmente vienen los vinos, pero también en cartón corrugado vienen algunas frutas, como la manzana, los melocotones, vienen en algunos envases, cajas de cartón corrugado.
Tenemos la hojalata, que es donde vienen la mayoría de enlatados, y aquí hablamos de vegetales generalmente, que son los que vienen enlatados. Tenemos el plástico, aquí podemos ver otra clase de contenedores, que es el que se utiliza para hacer contenedores para transportar alimentos, como los que están observando ustedes acá. Y tenemos el vidrio, que es un excelente protector de los alimentos, pero tiene la situación que donde hay niños, pues se pueden cortar, se caen, se les puede partir, pueden haber accidentes. También tenemos el envase Tetra Brick TBA, que contiene 7 capas que arman o componen ese envase. Tiene una capa de plástico, 2 capas de plástico, una de aluminio, nuevamente una de plástico, una de cartón y luego una de plástico. Este es un envase excelente para proteger los alimentos. Ahí es donde encuentran ustedes las leches larga vida, que no es que les agreguen químicos, es que tienen un proceso de pasteurización y eso hace que disminuya mucho la carga bacteriana y luego son empacados en este tipo de recipientes que hacen que se conserve el producto. Hablamos hoy en día ya no de envases desechables, sino envases tampoco de biodegradables. Hoy día ya estamos hablando de empaques biocompostables, que son los que se hacen a partir de generalmente vegetales y tienen la ventaja de que con el tiempo ellos se pueden compostar. Por ejemplo, las bolsas de cascarilla de arroz, que hace ya varios tiempo están en el mercado. Fíjense que utilizábamos mucho los contenedores estos de icopor, pero hoy en día este tipo de contenedores se está haciendo con bagazo de caña y eso hace que este contenedor no contamine y en determinado momento él se empiece a descomponer y se vuelva compostable. Con las semillas de aguacate están haciendo cucharas desechables que nos reemplazan las cucharas plásticas, tenedores, están haciendo pitillos que también son biodegradables. Todo esto con la semilla del aguacate. Fíjese también que antes utilizamos este tipo de bandejas de icopor. Hoy en día ese tipo de bandejas se está haciendo con cáscara de maíz y piña que hacen que esta bandeja se vuelva con el tiempo biocompostable. En Vélez, aquí en Santander, ya están haciendo este tipo de bandejas con hojas de plátano, que les agregan otro componente para que queden resistentes y sigan siendo biocompostables. Tenemos los empaques que tienen agentes activos, es decir, sustancias que pueden ayudar a que conserven el alimento. Tenemos las que tienen almohadillas de liberación de dióxido de azufre para evitar que la fruta se madure. Estarán las cajas de cartón corrugado que yo les decía que contienen las frutas. Tenemos los envases inteligentes, que son los que en este caso está un vaso de café metido entre otro vaso, una doble capa de vaso, y entre esos dos hay agua. Cuando yo despicho un botón que trae el empaque aquí, hace que se libere una sustancia que genera calor, calienta el agua y por ende calienta el café, la bebida. Esto ya lo conseguimos acá en el mercado en Colombia. Entonces, ese se llama un empaque inteligente. En ningún momento esa sustancia va a tener contacto con el café, están aislados. Entonces, pero al calentarse el agua, se calienta el café. Revisemos la parte de rotulado. Entonces, aquí hablamos de la resolución 5109 de 2005, que es la que nos establece lo que deben tener las etiquetas o rótulos. Pero también nos podemos apoyar en la norma técnica colombiana NTC 512-1, que nos rige también y va de la mano con la resolución y nos habla de el etiquetado en general. La NTC 512, que nos habla ya del rotulado y etiquetado, pero en la parte nutricional. Y esta NTC 512 hoy en día también salió referente a la parte nutricional el año pasado, la resolución 0810 de 2021, la cual establece los requisitos de etiquetado nutricional y ojo, y frontal.
que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano. Es lo que hablamos de la ley comida chatarra. La ley, ahora la vamos a revisar, establece un artículo, pero quien regula y ya da las especificaciones técnicas para ese etiquetado frontal es la resolución 0810 de 2021. Entonces, revisémoslas cada uno. La ley es la ley 30, la ley 2120, el 30 de julio de 2021, pero ella está más orientada a fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmitibles, no transmisibles, y se adoptan otras disposiciones. Y ahí es donde viene un articulito que es lo que llamaron la ley comida chatarra. Ojo, debemos revisar las etiquetas. Deben revisar ustedes siempre las etiquetas antes de procesar los alimentos. Cuando reciben, deben revisar las etiquetas. ¿Y qué es lo que debe revisar? La etiqueta, la norma, la resolución 5109 nos dice que la etiqueta o rótulo de los alimentos no debe describir o presentar el producto de una forma que el consumidor se pueda equivocar o puede pensar algo que no es. La etiqueta debe ser muy clara y no debe prestarse a confusiones. Los alimentos envasados no deben describirse ni presentarse con un rótulo que empleen palabras o ilustraciones que tengan que ver con propiedades medicinales. Estamos hablando de un alimento, no de una medicina. El rótulo o etiqueta no, ojo, no debe estar en contacto con el alimento. Por eso cuando vienen ustedes se encuentran empaques, alimentos en bandejas, si ustedes se fijan, traen el empaque y encima traen la etiqueta, pero en ningún momento la etiqueta tiene contacto con el alimento. Los alimentos que se declaren en su rotulado, que es 100% natural, ojo, 100% natural, no pueden contener aditivos. Cero aditivos porque estoy diciendo que es 100% natural. Los alimentos envasados no deben describirse ni presentarse con un rótulo o rotulado que pueda ser, que haga que el cliente suponga que el alimento está relacionado con otro producto. Entonces yo digo, tengo mi bebida y esta bebida está hecha a base de tal cosa y entonces yo digo que esa bebida contiene, ¿cierto? Que puede ser parte de otro producto. Ojo, cuando se utilicen sabores artificiales en la etiqueta o rótulo, debe decir sabor artificial y debe estar grande. Si ustedes se fijan, busquen en el mercado, hay una bebida que en su etiqueta dice sabor artificial y está bien grande. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esa frase. Información de acuerdo que debe tener. Entonces, la etiqueta, busquen ustedes en la etiqueta y deben tener el nombre del alimento, la lista de ingredientes, el contenido neto y peso escurrido, el nombre y la dirección del fabricante, la identificación del lote, la fecha de elaboración y vencimiento. Y ojo, esto es muy importante a la hora que almacenamos los productos. Recuerden que nosotros dijimos que almacenábamos teniendo en cuenta primeras entradas, primeras salidas. Entonces, ojo con eso. La fecha de vencimiento. Instrucciones para el uso. Manténgase refrigerado, manténgase congelado, se puede mezclar con estos productos o no se puede mezclar con alguno específico. Debe tener el registro sanitario y declarar los alergenos si los tiene. Ojo, si contiene maní, debe decir grande, contiene maní, porque hay personas que son alérgicas a esto. En este momento hay personas alérgicas al gluten, entonces si tiene gluten debe decir contiene gluten y la persona que sea alérgica ya lo sabe. Y si son pescados o mariscos hay que tener mucho cuidado porque hay personas que son alérgicas a estos productos. De acuerdo a la NTC 512, entonces eso fue lo que nos dijo la resolución. Ahora la NTC 512 nos agrega otras especificaciones para los envases.
Vuelve y nos dice que no se debe presentar información que sea falsa, que pueda hacer que el cliente piense lo que no es, que no debe presentarse propiedades curativas, ¿cierto? Porque ya lo vimos ahorita, que si es 100% natural no debe contener aditivos y que el producto no debe estar en contacto con el alimento para evitar afectar su inocuidad. Entonces, fíjense que van de la mano con la resolución. Pero también nos dice que la etiqueta debe tener el nombre del alimento, la lista de ingredientes. Fíjese que aquí ya nos especifica que debe tener la lista de ingredientes. El contenido neto y masa según las unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son esas unidades? Deben decirme que si son gramos o miligramos, litros o mililitros. El nombre y la dirección del fabricante. Fíjese que en la resolución no estaba. Aquí sí nos dice, debe tener el nombre y la dirección del fabricante. El país de origen, la identificación del lote. Ustedes ven en las etiquetas que dice lote, la fecha de vencimiento, las instrucciones para conservación, lo que yo les decía, manténgase refrigerado, manténgase congelado, manténgase lejos del calor y las instrucciones para utilizar. ¿Qué otra información debe tener la etiqueta? El número de registro sanitario. Cuando se tenga más producto de lo normal, más nutrientes que lo normal, se debe colocar el porcentaje. Lo mismo sucede cuando tiene menos cantidad de algún ingrediente que lo que normalmente debe tener. Para eso hay unas tablas y están establecidos en una resolución y ahora lo vamos a revisar en la resolución que salió el año pasado. Si el alimento es irradiado, ojo, debe contener este símbolo. ¿Listo? Entonces, si vemos este símbolo en una etiqueta, es porque el alimento es irradiado. Y debe contener el país de origen, como también lo decía la resolución. El rótulo no debe, ojo, no debe separarse del envase. Por ningún motivo el rótulo se debe caer del alimento. ¿Por qué? Porque contiene información importante como la fecha de vencimiento. Y en el caso de los alergenos contiene esa información y es muy grave que cualquier persona lo pueda consumir si tiene alergia. Debe tener una información fácil de leer, visible. Si lleva envoltura adicional, debe poderse leer el rótulo, no es que tapen el rótulo, no, el alimento siempre se le debe poder ver el rótulo. Deben contener el nombre y contenido neto que sea en el lado visible, no es que se lo pongo por detrás, no, por detrás no puede ir, debe ir adelante porque necesitamos que el cliente, el consumidor, se fije en la cantidad que le están vendiendo. Bueno. Ahora sí vamos a centrarnos en lo que es la resolución 0810 del 2021, que es la resolución que regula la parte de lo que llamamos la ley comida chatarra. Como les dije, la ley solo está, en la ley solo hay un articulito, pero quien ya especifica las cosas es la resolución 0810. ¿Y qué nos dice esta resolución? Entonces, ella establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que debe cumplir los alimentos envasados o empacados para el consumo humano. O sea, es etiquetado frontal. No venga, es que yo adelante no tengo cómo colocarlo, lo pongo en la parte de atrás. No, señor, es frontal. Entonces, ella establece el reglamento técnico a través del cual se disponen las condiciones y requisitos del etiquetado o rotulado frontal, que hace alusión a la advertencia de los alimentos y bebidas envasadas o empacadas para consumo humano, con el fin de que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo y no caiga en un engaño o error porque no sabe. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Qué nos dice esta resolución? ¿Cuáles son las características que debe tener el rotulado en la parte nutricional? Primero, hay que proporcionar un medio eficaz para indicar el contenido de nutrientes, ojo, contenido de nutrientes que tiene el alimento, de tal forma que el consumidor pueda tomar una decisión informada.
La información no debe describir o presentar el alimento de manera falsa o crear una impresión errónea respecto al contenido nutricional del alimento. Entonces, ¿qué es una información errónea? Ah, que aquí dice que es bajo en grasa. ¿Y sí será que sí es bajo en grasa o es que yo supongo? ¿Y cuánto es bajo en grasa? ¿Y cómo hago yo para saber que sí de verdad es bajo en grasa? La información debe dar a conocer la cantidad de nutrientes que tiene el producto. Cantidad, cantidad. ¿Que tiene calcio? Sí, pero ¿cuánto? ¿Que tiene proteína? Sí, pero ¿cuánto? Entonces deben darnos la cantidad. Se debe aplicar los principios nutricionales basados en evidencia científica. O sea, es que mi producto es elaborado con tal planta, entonces por eso decimos que él tiene estas propiedades. No, el hecho de que lleve la planta no quiere decir que tenga esas propiedades. Tiene algo, pero no las cantidades que está establecida en la reglamentación. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Debo mandar a hacer un análisis del producto para poder escribir que tiene esas propiedades. De resto, no se puede. Toda la información presentada en la etiqueta debe ser completa, veraz, verificable, ¿cierto? Oiga, señor, usted aquí está diciendo que su producto es rico en calcio. Muéstreme la evidencia que es rico en calcio. Ah, bueno, si lo tiene, entonces lo puede escribir en la etiqueta. ¿Eso qué hace? Que yo como consumidor pueda tener la garantía de que lo que está escrito en la etiqueta, eso es real. Y así yo puedo consumir el producto de una manera confiable. La información no debe ir en contra de los hábitos alimentarios saludables. Por eso es que ahora nos hablan de que si tiene mucha grasa, de que si tiene mucho sodio, tiene que estar escrito en la etiqueta. Yo como consumidor miro a ver si lo compro o no lo compro, pero a mí me están diciendo, ojo que ese producto tiene mucha grasa, ojo que ese producto tiene mucha sal. Entonces yo soy la que decido, pero me lo están advirtiendo. Ojo, ¿qué cosas no se permiten en las etiquetas? Colocar que tiene nutrientes que no están evidenciados desde la parte científica. O sea, es que como lleva la matica se supone, no, haga el análisis y si la tiene, la coloca. Que indiquen, representen o sugieran que un alimento es útil para tratar alguna enfermedad. O sea, eso, si no tengo la evidencia, no lo debo colocar. Que las asociaciones médicas o de salud están respaldando ese alimento. Eso no debe ir en la etiqueta. ¿Por qué? Porque no está autorizado. Es un alimento, no es un medicamento, es un alimento. Que en la etiqueta se promueva el consumo excesivo de cualquier alimento. Venga, este producto es alto, tiene alto contenido de sal, pero no importa, consúmalo porque es que eso lo mantiene activo. No, eso no se debe escribir. Lo que sí se debe escribir es que es alto en sal, en sodio. Que sea contrario a los hábitos alimentarios saludables, no se puede colocar. O sea, no se puede colocar cosas que vayan en contra de los hábitos saludables. Que pueden, consuma este alimento que ese le reemplaza una comida. Eso no se debe colocar en la etiqueta. En la etiqueta no debe decir que ese producto le reemplaza una comida o dos comidas. Eso no está permitido colocar. Que el alimento le proporciona a las personas características o habilidades extraordinarias. Usted quiere trasnochar o usted necesita estar activo, consuma tal alimento. No, no debe decirlo en la etiqueta, ¿de acuerdo? Porque, a ver, a nosotros nos dice que cuando estamos deprimidos, entonces que comamos chocolate, que el chocolate nos sube el ánimo. Eso puede que sí sea así, pero no debe decirlo en la etiqueta del chocolate, ¿de acuerdo? Bueno. El etiquetado frontal de advertencia. Ojo que aquí es donde nos centramos en la parte de la comida chatarra y ustedes deciden qué van a consumir.
Entonces, ¿qué nos dice esta resolución 0810? Cuando un alimento envasado se le haya adicionado sal, sodio, azúcar o grasa que supere el valor establecido, debe llevar una de estas tres etiquetas. Si el alimento es alto en sodio, entonces este solito círculo que dice alto en sodio. Si el alimento es rico en azúcar, entonces alto en azúcar. Si el alimento es alto en grasas saturadas, entonces grasas saturadas. ¿Tiene que llevar los tres? No, solamente el que le aplique. Si le aplica uno, lleva uno. Si le aplica dos, lleva dos. Y si le aplica los tres, pues entonces ahí sí lleva los tres. Pero debe llevarlo. Venga, yo lo coloco pequeño. No, la resolución establece que es en la parte frontal que debe ser de color negro y en el caso de Colombia debe ser circular y debe ir en la parte frontal. Entonces, ¿cómo sé yo que debo colocarlo? Esta resolución trae, la resolución 0810 trae una serie de tablas donde están la mayoría de los alimentos y nos dice, este alimento, si está por encima de tantos de azúcar, tanto de sal o tanto de grasa, debe llevar este sello. Y debe ser en la parte frontal y de color negro. No es donde a mí se me ocurra, no, tiene que estar en la parte frontal para que yo como consumidor lo pueda ver. También nos habla del sello positivo y nos dice cuando un alimento envasado cumpla con todos los criterios técnicos establecidos, en esa resolución, o sea, que esté dentro de los parámetros de azúcar, que esté dentro de los parámetros de sal, que esté dentro de parámetros de grasa. Si usted quiere, señor, este sí es opcional, si quiere, puede colocar el sello positivo. Y ese sello positivo debe ser en color azul o en color negro. No, a mí me gusta rojo, no, es azul o es negro, ¿de acuerdo? Entonces, este sello positivo es opcional, pero estos sellos sí son de obligación si el alimento está por fuera de la norma. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un alimento que tiene este sello positivo, es un alimento confiable que puedo consumir con tranquilidad porque está dentro de los parámetros establecidos de sal, azúcar y grasa. O sea, cumple con los tres, no es que cumpla con uno solo, tiene que cumplir con los tres para poder colocar el sello positivo. Entonces, fijémonos ahora en la ley. Esta es la resolución que cumple y establece ya de manera técnica lo que nos dice aquí la ley. ¿Y qué dice la ley en el artículo 5? El etiquetado frontal. Entonces nos dice, todos los productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo al nivel de su procesamiento, cuando tengan cantidades excesivas de algunos nutrientes que están establecidos por el Ministerio de Salud, deben implementar un etiquetado frontal donde se incorpore un sello de advertencia que debe ser de alto impacto, preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación, así como está acá. Fíjense, es de alto impacto, o sea, está grande, yo lo veo. Lo mismo nos sucede acá, ¿listo? No es que lo ponga atrás y lo ponga pequeñito, no, tiene que ir adelante y debe ser grande. Que yo compre las cosas y las consuma así, eso ya es situación mía como consumidor. Pero nosotros estamos, como consumidores, estamos informados y podemos tomar decisiones, ¿de acuerdo? Esto ustedes lo ven en estas figuras porque son alimentos que vienen de otros países. Esta norma ya está establecida a nivel internacional. Para Colombia, ¿qué dijo Colombia? Va a ir en un círculo, pero para en otros países dicen no, va con esta figura. ¿Listo? Entonces, cuando compremos los alimentos, fijémonos en estas etiquetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer como actividad? Entonces, ustedes van a buscar un producto alimenticio que tenga sello positivo y uno que tenga sello que indique algún contenido de estos. Entonces, un alimento que tenga sello positivo, o sea, van a tomarme la foto de dos empaques de alimentos donde en uno haya sello positivo y en otro haya cualquiera de estos tres. ¿Listo? Cualquiera, con uno solito que tenga y estamos cumpliendo, ¿listo? O dos o tres.
Si lo que encuentran ustedes es en este tamaño, con esta figura, listo, vale. Vale porque esta ley de la resolución 08 de 2010, de junio de 2021, ¿qué nos dice la resolución? Que las empresas tienen un año para empezar a implementar esta norma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento ya las empresas deben estar trabajando sobre eso, pero a partir de junio de 2021, a partir de junio de 2021, ya toda la, perdón, a partir de junio de 2022, ya todos los alimentos que tengan exceso de algún nutriente deben establecerlo. ¿Listo? Entonces, si encuentran de estos empaques, vale. Si los encuentran redondos, como es para los productos de Colombia, muchísimo mejor. Y uno que tenga el sello positivo. Entonces vamos a ver este ejemplo. Fíjense que este producto ya está en el mercado y aquí ya tenemos un sello positivo. ¿Qué quiere decir? Que este alimento está entre los parámetros establecidos de los productos de nutrientes que debe tener este producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un alimento confiable. ¿Listo? Entonces, van a tomar la foto de los dos empaques, ojo que son dos, uno con sello positivo y el otro con alguno de los sellos que nos dice que tiene exceso de. ¿Listo? ¿Cómo me van a enviar esa foto? Pues muy sencillo, toman la foto y me la cargan en el WhatsApp del grupo. Entonces, tenemos plazo en el fin de semana para poder buscar esos sellos en el supermercado, alimentos que tengan esos sellos y tomamos el producto, tomamos la foto, ¿listo? Me la envían al grupo de WhatsApp. Entonces, recordemos utilizar siempre empaques amigables con el medio ambiente. Fijémonos que ya la parte de desechables que de pronto se puede manejar, ya hay desechables elaborados con productos biocompostables. Averigüemos cuáles son esos productos biocompostables en los cuales ya por lo menos tenemos contenedores para alimentos, bandejas, también hay vasos donde podemos echar bebidas calientes que se utilizan para la parte de alimentos y que son elaborados con materiales biocompostables. Entonces los invito a realizar la actividad y nos vemos en nuestra próxima clase.